Esta mañana estaba en el sur de Bolívar y estaba recibiendo el primer plan de desarrollo con enfoque territorial que ha sido elaborado durante el último año por las comunidades. Ese plan es uno de 16 planes que deben terminarse de diseñar y de formalizar de aquí al final del año para comenzar a ejecutarlos el año entrante. Son parte fundamental de los acuerdos de paz. Otro elemento sui generis de este acuerdo de paz. Y yo les explicaba a los representantes de las comunidades, son 7 municipios, 6 de Bolívar y 1 de Antioquia, Yondó, porque me hicieron muchas preguntas que para dónde va este proceso y cuál era la importancia de este plan. Y les decía, el proceso de paz se hizo con una serie de criterios y de objetivos de largo plazo y objetivos ambiciosos. Y hemos logrado un acuerdo que es tal vez el más profundo, el más completo y el más audaz de cualquier acuerdo de paz que se haya firmado en la historia del mundo. Y no lo dice el gobierno, no lo dice el presidente, lo dicen todos los analistas internacionales, lo dice el Instituto Kroc, que está especializado de la Universidad de Notre Dame en hacerle el seguimiento y los análisis a los acuerdos de paz. Y les decía, este acuerdo tiene elementos muy importantes y son nuevos. Todos los acuerdos se limitan a desmovilizar a la insurgencia, a desarmarlos y a reintegrarlos a la vida civil o a la vida política. Nosotros fuimos más allá en 2 aspectos. Uno de ellos, muy importante, para que no hubiese impunidad. Primera vez también en la historia que las 2 partes se ponen de acuerdo para crear un sistema especial de justicia, justicia transicional, siguiendo los parámetros internacionales, el Estatuto de Roma y nuestra propia Constitución, y ese sistema ya está funcionando. Pero la parte más novedosa y más audaz fue que dijimos, aquí esta guerra le ha costado mucho al país y mucho a las comunidades donde la guerra ha sido más violenta, donde se ha concentrado. Entonces hay que hacer una acción afirmativa en esas regiones. Identificamos 170 municipios, 16 regiones y dijimos, vamos a hacer unos planes de desarrollo muy ambiciosos, pero vamos a hacerlo de una forma diferente. No vamos a pedirle a Planeación Nacional que elabore los planes desde las oficinas aquí en Bogotá. Los planes van a ser elaborados por las comunidades. Y se inició un proceso realmente fascinante. Más de 240.000 personas han participado en las discusiones, en los análisis para elaborar estos planes. Y viene de abajo para arriba. Las comunidades lo discuten, después se va concentrando más en los municipios, los alcaldes comienzan a intervenir, después se juntan los municipios, los gobernadores intervienen y ahí el plan queda elaborado. Hoy me entregaron el primero, ya está costeado, 2.1 billones de pesos, son 673 proyectos de todo tipo, carreteras, colegios, hospitales, proyectos productivos, hay de todo tipo de proyectos que han sido priorizados por la gente en los 7 municipios. Y les decía, miren lo importante que es hacer las cosas con cierto orden y con cierta responsabilidad. Y utilicé la revolución de la infraestructura como ejemplo. Cuando iniciamos el gobierno,
lo iniciamos esta revolución pensando a largo plazo y tomando los pasos que había que tomar al comienzo para que esa travesía fuese fructífera. Yo recuerdo con Germán cómo discutíamos que aquí no había un banco de proyectos, que aquí venían los inversionistas a decir, bueno, yo quiero invertir en Colombia, ¿y dónde invierto? Y uno lo recibía y comenzaba a mirar al techo y no sabía dónde invertir porque no habían proyectos, porque no había la mentalidad de la estructuración ni de la planeación. Y aquí se licitaban los proyectos a la carrera y después se hacían los ajustes en el camino. Y por eso los proyectos quedaban a medio hacer o terminaban costando el doble, el triple y a veces hasta 20 veces lo que inicialmente se suponía que iban a costar. Entonces dijimos, vamos a trazar una hoja de ruta. Lo primero que tenemos que hacer es sentar unas bases sólidas. Y esas bases sólidas tienen que pasar por reformar toda la institucionalidad del sector de la infraestructura, porque la que tenemos no sirve, no es recuperable. Hay otras entidades en otros sectores donde logramos recuperar lo que había haciéndole transformaciones. Esta era irrecuperable. Entonces creamos una nueva institucionalidad y pusimos en marcha el paradigma de la estructuración. Inclusive hicimos aprobar un estatuto anticorrupción donde uno de sus artículos dice claramente, no se pueden licitar proyectos que no estén debidamente estructurados. Y como lo mencionó Germán, eliminamos los anticipos. En fin, hicimos una serie de reformas que demoró el inicio del proceso y nos criticaron y parte del costo político que asumió el gobierno y lo asumió el ministro de entonces fue porque la gente decía, bueno, ¿cuándo va a comenzar este gobierno en materia de infraestructura? ¿Cuándo es que vamos a ver las carreteras y cuándo es que vamos a ver las obras? Y realmente había mucha razón para decir eso porque estábamos simplemente planeando bien. ¿Y por qué quiero decir eso? Porque es que lo que se planea bien a la larga produce resultados. Esto se planeó bien y está produciendo los resultados. Que hasta ahora, diría yo, estamos en las fases iniciales, porque el programa, el proyecto, la hoja de ruta que acordamos con la Cámara en la infraestructura hasta el año 2035, pues es una hoja de ruta muy ambiciosa, como deben ser todos los proyectos. Ponerse objetivos ambiciosos, objetivos inalcanzables a la luz de mucha gente y el criterio de los que no piensan en grande y después luchar y perseverar por lograrlo. Ese ha sido, en cierta forma, el éxito del proceso de paz. Nos pusimos unos objetivos y perseveramos hasta lograrlos. Y eso ha sido el éxito de esta revolución de la infraestructura. Nos pusimos unos objetivos muy altos, muy grandes, y ahí estamos perseverando. Nos falta mucho camino todavía por recorrer, pero lo que ya se ha hecho es algo realmente importante porque está cambiando la faz de Colombia en materia de infraestructura. Y a mí me causó una gran satisfacción cuando estuve el sábado pasado con varios de ustedes inaugurando el viaducto de la Ciénaga de la Virgen, que se bautizó el viaducto de La Paz. Y me produjo especial satisfacción porque fue una obra que se anticipó 4 meses al momento donde estaba planeado que se iba a entregar. Costó exactamente lo que se dijo que iba a costar desde el principio. Y la ingeniería que se utilizó no le tiene que envidiar a ningún país del mundo. Yo decía con mucho orgullo como colombiano, algunos de mis contradictores se
se burlan cuando yo digo, es que estamos construyendo viaductos, túneles, autopistas y aeropuertos que no tienen nada que envidiarle a los alemanes o a los suizos, pero es la verdad. Y eso no es el gobierno, son ustedes, son los ingenieros, es la mano de obra colombiana. Porque yo le decía a Germán, ¿es que acaso los ingenieros colombianos no son igualmente capaces que los ingenieros italianos o los alemanes? ¿La ingeniería es diferente o es la misma? ¿Y la mano de obra nuestra no es mejor muchas veces? ¿Sí? ¿Y por qué entonces no podemos construir esos viaductos, esos túneles, esas autopistas? Y me decía, tienes toda razón, pues entonces manos a la obra. Y así iniciamos este proceso, que ha tenido dificultades como cualquier proyecto, cualquier empresa, cualquier iniciativa, que nos hemos encontrado con obstáculos, que a veces ha habido demoras, también. Pero afortunadamente también hemos tenido la suerte de tener una gente, un equipo y unos socios maravillosos. Yo quiero rendirle homenaje a todos los ministros y los funcionarios que han venido trabajando durante estos 8 años en esta revolución, porque realmente todos le pusieron pasión, le pusieron empeño, a veces hasta demasiado. Yo le decía a Germán Vargas, deténgase un poquito, parecía un bulldozer ahí echando para adelante, pero eso movió muchísimo todo este elefante blanco que es el gobierno, y sobre todo en este tema de la infraestructura. Y otra cosa que me gusta mucho resaltar y que creo que ustedes deben de cuidar, porque han insistido, usted, Juan Martín, Angelino, de todos ustedes, la transparencia, la forma como se ha hecho esta revolución, porque, seamos francos, generalmente, y no solamente aquí, en muchos países donde se concentraba la corrupción era en las obras de infraestructura. Y ahí era donde los que querían beneficiarse del Estado por vías ilícitas más daño hacían. Pues hicimos todo un esfuerzo para combatir eso y creo que ese esfuerzo ha tenido éxito. Cuando a mí el director de Invías, el doctor Carlos García, me dice, porque le pregunto, tal licitación, ¿cuántos proponentes? Y me dice 50, 55 en esta, 60 en esta. Yo siento un gran alivio, porque ese es un indicador muy claro de la confianza de los proponentes en la forma como se están abriendo las licitaciones y adjudicando los contratos. Cuando le digo a Germán, ¿en qué va tal vía o en qué va tal proyecto? Y entonces se mete al computador, que es el mismo computador donde se puede meter cualquier colombiano, y me dice, va en esto. Y estas son la situación, y eso lo puede ver cualquier colombiano. Y por eso, tal vez el proyecto, la iniciativa más ambiciosa que ha tenido este país, que es el de las 4G, donde se han abierto licitaciones sin precedentes, no hemos tenido un solo proponente que haya ganado o que haya perdido, que haya criticado el proceso. Ni uno solo. Eso creo que dice mucho de la forma como se está haciendo este proyecto, como se está adelantando esta revolución. Y les decía yo esta mañana a estos amigos de Santa Rosa, la paciencia muchas veces es una gran consejera y es muy importante, porque ustedes han logrado participar en la elaboración de su futuro, porque estos proyectos son su futuro. Apropiénse de esos proyectos, son de ustedes, defiéndalos y sean vigilantes de que se ejecuten bien. Y creo que lo mismo podemos decir de esta revolución de la infraestructura. Esto no es del gobierno, esto es de los colombianos, de ustedes,
de ustedes son los que van a perdurar en el tiempo, van a continuar esta revolución, van a continuar construyendo los proyectos que todavía quedan muchos por construir, terminando los que están en procesos, ¿no? Y qué bueno que ya podemos mostrar un porcentaje importante de proyectos que ya cuando vienen los que no han venido a Colombia durante mucho tiempo dicen este es otro país, comenzando pues por el aeropuerto El Dorado, que la gente se le olvida lo que era el aeropuerto El Dorado hace 8 años, un aeropuerto que tenía 50.000 metros cuadrados y hoy tiene 250.000. Es un aeropuerto que no tiene nada que envidiarle a ningún aeropuerto europeo o americano, primero en carga, tercero en pasajeros, eficiente como pocos, y así 56 aeropuertos que hemos intervenido, aunque hemos intervenido 91, pero 56 en algo importante. Los puentes que se han construido, y cuando digo ese número la gente queda muy sorprendida porque hago ese examen con mucha frecuencia. ¿Cuántos puentes cree que el gobierno ha construido? Me dicen 50, sea exagerado, bueno, 100, ¿no? Más de 1.000 puentes que hemos construido o que estamos construyendo, 400 y pico ya construidos, 600 y pico en plena construcción. Y cuando damos la cifra de el número de kilómetros de dobles calzadas que recibimos acumulados desde la época de Simón Bolívar hasta el año 2010 y comparado con lo que hemos construido entre el año 2010 y el 2018, el doble de lo que hemos construido en toda la historia del país y 900 más, o sea, 1.400 y 900 más contratados. Eso es una revolución que realmente va a plena marcha. Y lo digo a ustedes, defiéndanla, manténganla. Y afortunadamente mi sucesor se ha dado cuenta de eso y tiene un criterio que a mí me parece muy apropiado y muy conveniente. Me ha dicho, me lo dijo personalmente y lo ha dicho en público, yo voy a continuar con lo que está funcionando. Voy a corregir lo que no está funcionando, por supuesto, lógico, si no está funcionando hay que corregirlo. Y voy a tener unas iniciativas propias, todo gobierno debe tener iniciativas propias. Pero si hay algo que por su propio peso, por lo que es evidente, se debe continuar, pues es esta revolución de la infraestructura. Es imparable, es como la paz es irreversible, la revolución de la infraestructura también es irreversible. Esto tiene que continuar, porque además estamos realizando otro sueño, así como queríamos vivir en paz, también queríamos vivir en un país con una buena infraestructura. Y lo mencionaba, creo que Argelino, y es totalmente cierto, la infraestructura fue siempre la sacrificada por los ministros de Hacienda en los momentos de problemas fiscales. Y lo digo yo que fui ministro de Hacienda y me tocó sacrificar muchos proyectos de infraestructura a comienzos de este siglo. Lo que pasa es que esas decisiones de coyuntura obligadas por la política son muy costosas en el largo plazo y el atraso de la infraestructura nos estaba costando demasiado y por eso desatrasarnos, y todavía nos falta mucho, pero desatrasarnos en ese frente era absolutamente necesario. Creo que lo estamos logrando sobre todo bien hecho, porque lo que se ha hecho bien, y se ha hecho bien por ustedes, porque tenemos unos socios maravillosos. El sector privado le ha puesto el corazón, yo no tengo sino palabras de agradecimiento, y gracias Juan Martín por esta condecoración, ahí me sorprendió con eso, porque yo tengo prohibido condecoraciones al presidente, pero esta la recibo con mucho cariño y mucha emoción, y efectivamente creo que desde que comenzó la Cámara de la Infraestructura, yo he asistido a su asamblea, a su congreso,
prácticamente todos los años. Si me he perdido 2 o 3 años, son muchos. Y uno ve cómo crece y cómo crece la audiencia y cómo crecen los afiliados y cómo crece este proceso de la infraestructura, y nada mejor para un país que eso. Yo también digo con mucha frecuencia a Roosevelt, al segundo Roosevelt, a Franklin Delano, en Estados Unidos lo recuerdan más hoy, no por haber ganado la guerra, no por haber logrado la paz, sino por las obras de infraestructura. Y eso no lo digo yo, lo dicen muchos historiadores, muchos analistas del pasado, de cómo se recuerdan los presidentes. Yo espero que mi nieta, cuando esté ya grande, entonces recuerde que su papá, pues sí, hizo la paz, pero inició una revolución de la infraestructura que sigue en marcha, porque esto tiene que continuar permanentemente. Es una competencia contra el tiempo, contra otros países y contra las necesidades que siempre son superiores a las capacidades de los estados de satisfacerla en el corto plazo. Pero afortunadamente tenemos materia prima, tenemos un capital humano extraordinario. También, repito con mucha frecuencia, una experiencia que sucedió al comienzo del gobierno. Estábamos ahí en Villeta y había un túnel que llevaban 10 años unos ingenieros extranjeros tratando de corregir. Hay una falla geológica y dije, pero ¿por qué no se puede? Entonces le pedimos a un ingeniero colombiano y lo arregló en 8 meses. Eso me quedó marcado porque el talento, la capacidad de nuestros ingenieros, de nuestra mano de obra, se puede imponer en cualquier parte del mundo. Por eso yo me voy muy tranquilo, porque sé que esta revolución va a continuar, no tiene quien la frene, espero que no se frene, está en manos de ustedes y que esto va a seguir cambiando el país. Esto es también una forma de construir paz y esto también es gracias a la paz, porque muchos de ustedes sufrieron la guerra en medio de la construcción de carreteras en los sitios más calientes del país y saben la diferencia que representa hacer esas construcciones en un país en paz. De manera que yo, pues esta es mi despedida de ustedes. Les agradezco infinitamente porque en el legado, y ya me lo están preguntando todos los periodistas, y balance, yo saco mucho pecho por esto que hemos hecho en materia de infraestructura, pero ese pecho en buena parte es por el trabajo de todos ustedes, de los funcionarios, pero sobre todo de los ingenieros, de los socios, de los banqueros, de todos los que participan en esta revolución. Les deseo que continúen con esta revolución y que podamos entonces seguir gozando más y más de una mejor infraestructura y que espero que mi sucesor se entusiasme tanto con la infraestructura como me entusiasmé yo. Estoy seguro que así será, porque es apasionante. Y cuando va uno a ver las obras y a inaugurar obras como las que le mencionaba, el viaducto de La Paz, como esa hay por todo el país, eso lo llena uno de satisfacción como gobernante y estoy seguro entonces que el próximo gobierno va a seguir construyendo sobre lo construido, que es lo que corresponde a cualquier gobierno responsable. Pero está en sus manos que eso siga así. Les agradezco de corazón y siempre estaré a su disposición. Muchas gracias.